Bueno, buenas tardes a todos, gracias, muchas gracias por la presentación, que con todas las cosas que han dicho, espero en este encuentro poder estar a la altura de responder a lo que esperan de esta reflexión. Agradezco que me hayan invitado, la invitación de la hermana Angélica y de los organizadores de la EFO de Barranqueras. En la EFO de Buenos Aires he participado muchas veces y debo decir que siempre lo hice con mucho cariño y con mucha alegría. Es siempre un gusto poder compartir con todos ustedes. Bueno, el tema que me han pedido, Don Orione, sembrador de la caridad, a este tema yo he querido agregar una palabra, que es la palabra sembrador samaritano. Sembrador samaritano de la caridad. Me propongo un poco compartir con ustedes algunas claves de lectura para la actualización del carisma a 100 años de la llegada de Don Orione a América Latina. El esquema que voy a presentarles en esta charla consiste en una introducción y 3 pequeños capítulos al interno. El primero, una cuestión de sintonía, que está subdividido en sintonizar con la historia de ayer, la historia de hoy, la historia dentro de la historia, que después veremos a qué llamo historia dentro de la historia. El segundo punto, Don Orione, en el corazón de la historia. Y el tercero, que nos toca ya más de cerca a nosotros, ser semilla samaritana hoy. Y diríamos hoy, después de 100 años de la llegada de Don Orione. Y una breve conclusión. Bueno, quiero comenzar esta reflexión recordándonos el lema programático que acompañó toda la vida y toda la obra de Don Orione: instaurare omnia in Cristo. Podemos decir que esta frase, este lema, es como la brújula que nos orienta para entender, para seguir y actualizar a Don Orione. No se puede entender ni seguir a Don Orione sin esta centralidad cristológica que impulsó cada paso y cada respiro de su vida. Para Don Orione, dicho con las palabras del Concilio Vaticano II, Cristo es el fin, el centro, la clave de toda la historia humana. No cabe duda, entonces, que es la persona de Cristo el centro propulsor de esta transformación, de esta instauración, instaurare. Y en este sentido, la experiencia de Don Orione forma parte de este doble dinamismo. Por un lado, la experiencia personal de la presencia de Cristo en su vida, del amor de Cristo en su vida, y por el otro, la experiencia de la presencia de Cristo en cada realidad humana. Por eso, Don Orione podrá decir con absoluta certeza, casi como pronunciando un credo, un acto de fe, una profesión de fe: en el más miserable de los hombres brilla la imagen de Dios. En el más sufriente, en el más pobre, en el más abandonado, en el empobrecido, es el mismo Cristo que espera un gesto de amor y de misericordia. Don Orione, este amor en él era absoluto y radical. Papa Francisco nos ha confirmado este credo orionino. Muchas veces lo ha dicho. Una de sus expresiones es la que estamos viendo: los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados, son la carne de Cristo.
no avergonzarnos, no tener miedo, no tener repugnancia a tocar la carne de Cristo. Y en Don Orione este amor era absoluto y radical, al punto de decir con estas palabras ardientes de caridad: ponme, oh Señor, en la boca del infierno, para que yo, por tu misericordia, la cierre. Que mi secreto martirio por la salvación de las almas, de todas las almas, sea mi paraíso y mi sublime felicidad. Amor a las almas, almas, almas. Por esto, y para esto, llega Don Orione, partió con su naciente congregación a esparcir la semilla de la caridad de Cristo hasta los confines del mundo. Por esto, y para esto, Don Orione llega a América Latina, a Brasil, a Uruguay, a Chile, a la Argentina. Y la autenticidad y fecundidad de esta semilla está hoy ante nuestros ojos, a 100 años de su llegada. Mirando a Don Orione, son evidentes en él dos iconos bíblicos: el sembrador y el buen samaritano. Don Orione se hizo semilla samaritana en manos de la divina providencia. La semilla de su vida contenía el ADN del buen samaritano, capaz de compadecerse del pobre sin reservas ni discriminaciones, capaz de tocar la carne del pobre, curarlo, abrazarlo, cargarlo sobre sus hombros y cuidarlo. Es interesante seguir escuchando cómo Don Orione, a imagen de Jesús, supo sembrar una misericordia que no hace acepción de personas, con la única condición, que es la que todos conocemos. ¿Cuál es la única condición? Tener un dolor. Nos dirá, hablando del Cotolengo de Milán en 1938, al pobre que golpea la puerta del pequeño Cotolengo no se le piden certificados de su miseria, ni el certificado legítimo de nacimiento, ni el certificado de bautismo, ni si es católico o turco, si tiene un credo, si no cree en nada, sino con ideas abiertas, según el concepto cristiano. Nuestra caridad no cierra puertas. Este es el espíritu de nuestra fundación, que quiere ser espíritu de evangélica simplicidad, de fe y de amor sin límite hacia todos, italiano o extranjero, creyentes o no creyentes, porque todos tenemos el mismo Padre Celestial que es Dios, y todos debemos amarnos y darnos la mano como hermanos. Al abandonado o marginado no le preguntamos si tiene un nombre, sino solamente si tiene un dolor. El primer punto es, que ya les dije en la primera diapositiva con todo el esquema del encuentro de hoy, cuestión de sintonía. Dijo Juan Pablo II, que es una cita que la hemos recordado últimamente en el encuentro internacional del movimiento laical. En el 1997 dijo justamente ante los laicos del movimiento laical: su anhelo era hacer de Cristo el corazón del mundo y servir a Cristo en cada hombre, especialmente en los pobres. Para actuar convenientemente esta intuición, quiso involucrar más a los laicos en las actividades apostólicas, llamándolos a sintonizar con su corazón sin fronteras, dilatado por la caridad de Cristo crucificado. Este es Juan Pablo II.
Quiere decir que según los pasos, seguir los pasos de Don Orione no es únicamente una cuestión de devoción, no es únicamente una cuestión de admiración, de eslogans, de canciones, y nosotros tenemos unas canciones preciosas en Argentina, a Don Orione y en muchos otros países también. O cuestión de remeras estampadas, ahora se usa el barbijo estampado también, ¿no? Está bien esto, son cosas hermosas, lindas, que dicen también, hablan de una cierta pertenencia, de una identidad, pero no es lo más importante. Todas estas cosas son buenas, pero seguir sus pasos, ante todo, es cuestión de sintonizar con su corazón sin fronteras y también de sintonizar con la historia y con las periferias existenciales de todo tipo y encarnar la actitud del samaritano como él nos mostró. Cuando se está en sintonía, se entra en sinergia y en empatía y no se puede permanecer indiferentes. Entonces, cuestión de sintonía con la historia en primer lugar. ¿Cómo sintonizó Don Orione hace 100 años con el momento histórico que le tocaba vivir? Para entender un poco más a Don Orione es importante conocer el momento histórico en el cual su corazón, dilatado por la caridad, supo hacerse samaritano en las obras de sus congregaciones. Es fundamental descubrir la mirada sapiencial que sabía ver más allá de los simples hechos y descubrir las tendencias y nuevas realidades que estaban cambiando el estilo de vida de la humanidad y de la Iglesia, comenzando por Europa y siguiendo después por los pueblos de América Latina y al mundo entero, especialmente al inicio del siglo XX. Esta forma de leer los signos de los tiempos nos la revela el mismo Don Orione en estas célebres y conocidas palabras. Queridos hijos míos en Jesucristo, veo todo un pasado que cae, si ya en parte no cayó. Las bases del viejo edificio social están minadas. Un sacudón terrible cambiará quizás pronto la faz de la tierra. ¿Qué saldrá de tanta ruina? Somos hijos de la divina providencia y no desesperamos, al contrario, confiamos grandemente en Dios. No seamos de esos catastróficos que creen que el mundo termina mañana. La corrupción y el mal moral son grandes, es verdad, pero retengo y firmemente creo que el último a vencer será Dios, y Dios vencerá en una infinita misericordia. Dios siempre ha vencido así. ¿No parece que Don Orione está hablando de nuestros tiempos? A mí cuando leo estas palabras de Don Orione, digo, ¿las dijo hace 100 años o las está diciendo hoy? Porque son muy actuales. Entonces, su respuesta concreta de caridad a las necesidades y dolores de la humanidad no pretendía con sus respuestas ofrecer solo asistencialismo, sino a través de ellas influir en el ambiente, transformar el pensamiento y la visión de la persona, convertir las dinámicas y las estructuras de pecado presentes en la sociedad, para que todo sea instaurado en Cristo y salvar a todos a través del Evangelio de la caridad y de la misericordia. Yo cuando pienso en esto, y si me permiten una pequeña paréntesis, me vienen a la mente nuestros niñitos discapacitados que tenemos en Costa de Marfil, en Añamá, donde está la hermana Silvina, que muchos de ustedes la conocen, la recuerdan. Tenemos un grupito de 12, 13 chiquitos y adolescentes discapacitados. En esas tierras, en esos lugares, el discapacitado es considerado una maldición, porque
hay tradiciones que, bueno, que hacen que sean rechazados, que sean escondidos, y algunos que sean abandonados en la selva porque no los quieren tener. Son malditos, son llamados niños serpiente, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque este pequeño grupo que está ahí con nosotras en la ciudad de Añamá, enfrente está la parroquia de nuestros padres en ese lugar, están cambiando la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque no están encerrados solamente en el lugar que les hemos preparado y que están muy bien, sino que ellos están influenciando en la forma de ver de la gente. Los niños de la escuela normal vienen a jugar con ellos ahora, y cuando tienen algún campeonato de fútbol los vienen a buscar para que hagan la hinchada para ellos. Y de esta forma se comienza a valorizar la persona del discapacitado. Esto es lo que decíamos recién. A través de la caridad evangélica, el objetivo no es solamente asistir a la persona, es a través de la asistencia que le damos y en la forma que lo hacemos, transformar las dinámicas de pecado que muchas veces rigen y respiramos en nuestra sociedad. Esto significa que es posible, que la caridad de verdad transforma la cultura. Por eso, podemos decir que Don Orione es el santo de la salud social. Dice Don Orione, tenemos que ser santos, pero ser tales santos que nuestra santidad no pertenezca solo al culto de los fieles, ni esté solo en la iglesia, sino que trascienda y arroje en la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida, de amor de Dios y de los hombres, que seamos más que los santos de la iglesia, los santos del pueblo y de la salud social. Debemos ser una profundísima vena de espiritualidad mística que impregne todos los estratos sociales, espíritus contemplativos y activos, siervos de Cristo y de los pobres. Dando una mirada rápida, que haremos ahora, sobre algunas de las características y de los eventos que marcaron el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, podremos, que es el periodo en el que vivió Don Orione, creció, entró en el seminario, fundó las congregaciones y las extendió en ese periodo, podremos descubrir la sintonía del corazón de Don Orione con el momento histórico que le tocaba vivir y aprender, habilitarnos también nosotros a leer y discernir en el hoy que nos toca vivir en nuestro siglo XXI. ¿Cuáles son los desafíos que provocan nuestra respuesta carismática? Muy así, velocísimamente e incompletamente, porque no es completo absolutamente, la historia de ayer. Don Orione, sabemos que nació y vivió realidades caracterizadas por cambios importantes que modificaron la vida del continente europeo, entreviéndose ya en ese momento un giro histórico, en parte gracias al fuerte desarrollo en el campo industrial de las comunicaciones y el transporte, la famosa revolución industrial que llamábamos del inicio del siglo pasado. Las importantes corrientes migratorias y el horrible flagelo de las dos guerras mundiales, los dos terremotos que azotaron Italia en 1908, el de Messina, y en 1915 el de la Mársica, a lo que se sumó en 1918 y 19 la pandemia de la gripe española. Estos fueron el contexto del inicio de su obra. Don Orione vivió también la difusión de las teorías socialistas, el nacimiento de la clase obrera y del proletariado, las condiciones durísimas de los trabajadores, el surgir de un fuerte movimiento anticlerical y las nuevas ideologías materialistas que se abrían camino, influenciando ya negativamente en la dimensión espiritual y en la fe de la gente. Pero tenemos la historia de hoy, después de 1940. Nuestro siglo
se caracteriza por la velocidad y globalización de los cambios, como ya lo decía proféticamente el Concilio Vaticano II. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia. Y esto recuerden que el Concilio Vaticano II lo está diciendo más o menos en 1965. Estamos a mitad del siglo pasado. Caracterizado por cambios profundos, acelerados, que progresivamente se extienden al universo. Hoy estas palabras son actualísimas, pero los cambios son más que acelerados. Es todo mucho más veloz y más rápidamente globalizado. Nos encontramos ante un cambio de época. Ahora no es la revolución industrial, ahora estamos ante la revolución tecnológica e informática, la robótica, que impuso un nuevo estilo de vida, de relaciones, de comunicaciones. Esto que estamos usando hoy es un ejemplo. Muchos avances que han traído grandes beneficios a la humanidad, sobre todo si miramos el ámbito sanitario, como realmente los avances enormes que hay en ese campo son increíbles para el bien de la persona, para la salud, para la cura de enfermedades que antes ni se pensaba. Pero al mismo tiempo, no siempre son usados para procurar el bien, la paz, la justicia y el progreso, sobre todo de geografías empobrecidas. Al mismo tiempo crece la brecha entre ricos y pobres. Yo voy a seguir un poco lo que está en la diapositiva para ser más breve. La debilitación de la clase media, un materialismo y un capitalismo con un deterioro y una falta de credibilidad de las instituciones, entre ellas la Iglesia y el Estado. Un nuevo fenómeno migratorio. Si al inicio del siglo pasado las migraciones eran desde Europa hacia América, toda la América, hoy las migraciones son fundamentalmente desde nuestros países a países vecinos. Podemos ver en América Latina la corriente permanente que hay de migraciones, pero también un éxodo de jóvenes hacia Europa. Y en el 2020, que se nos presenta otra vez una pandemia, que es la que estamos todavía sufriendo, la pandemia del COVID-19. Pero hay una historia dentro de la historia que quisiera recorrerla muy rápidamente a través de las figuras que fueron conduciendo a la Iglesia en estos dos periodos que mencioné antes, la historia de ayer y la historia de hoy. ¿Quiénes fueron los papas con los cuales vivió Don Orione? Y algunas minimísimas ejemplos de su intervenir en la historia, porque es hermoso ver cómo la historia, que yo la presenté de una forma, quizá alguno puede decir todo lo negativo, pero son los eventos que más nos tocan en realidad. Pero no es toda la historia, porque hay otra historia que es la que va conduciendo Dios en su pueblo, porque Dios no abandona nunca a su pueblo, y nos llama a abrazar la historia para poder colaborar con Él a la salvación. Y manda a las personas justas en el momento justo, manda el santo justo en el momento justo, manda el profeta justo en el momento justo. Y esta es la historia dentro de la historia. Teníamos el primer papa, que vamos a mencionar de este periodo, que es Pío IX, con este papa nace Don Orione. Es un papa que alzó la voz ante el surgir del pensamiento iluminista, los errores del modernismo, luchó contra los problemas políticos e ideológicos del nazismo y del despótico y violento. Al cual le sigue León XIII, que es el papa de la famosísima encíclica Rerum Novarum, que hemos celebrado aniversario no hace tanto tiempo, sobre la cuestión social. Muchos recuerdan este aniversario. Tenemos a Pío X, un papa muy querido también en la historia y en la vida de Don Orione,
que sobre todo quiero recordar solamente el lema de este Papa, instaurare omnia in Cristo. Ya nos dice mucho. Benedicto XV, un Papa que le tocó un periodo muy difícil, denunció los horrores de la guerra y pidió por la paz a los gobernantes de ese momento, y no fue escuchado. Pío XI, que acrecentó el compromiso religioso y político de los laicos y la actividad misionera de la Iglesia. Y el último Papa que llegó a ver Don Orione, Pío XII, siendo, lo recordamos mucho, porque siendo cardenal Pacelli, viajó con Don Orione en el Conte Grande cuando fue el Congreso Eucarístico en Buenos Aires, que lo conocemos también por la historia. Se ocupó de aliviar las miserias dejadas por la guerra y lo recuerdan como el Papa de la humanidad sufriente. Pero hay otro periodo de papas, a partir de aquí caminamos sin Don Orione. Y llega Juan XXIII, llamado el Papa Bueno. Esta serie de papas les ha tocado seguir caminando proféticamente ante un nuevo cambio de época. Juan XXIII, el Papa Bueno, es el Papa que tuvo la luz del Espíritu Santo y la fuerza para convocar, con su sencillez y humildad, convocar el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico Vaticano II, que ha sido uno de los eventos más importantes en los últimos años de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. El Papa Pablo VI, que le toca con su longanimidad, inteligencia, sabiduría, concluir y encaminar las reformas del concilio, aportadas por el concilio. Juan Pablo I, que es un papa que de repente no, lo podemos como saltar, porque 33 días de gobierno de la Iglesia, 33 días su pontificado, recordado como el Papa de la sonrisa o la sonrisa de Dios, algunos dicen. Pero es muy importante, fueron muy importantes estos 33 días, porque prepararon el camino al que venía, porque aportó en estos pocos días de su pontificado la humanización del papado contra el tradicionalismo en la Iglesia. Después llega el gran gigante Juan Pablo II, Benedicto XVI, que los conocemos, y nuestro Papa Francisco en este momento. Estos tres papas que coincidentemente no son italianos, los tres últimos papas, son los que les tocó introducir a la Iglesia en el cambio de milenio. Y sin detenernos mucho con Papa Francisco, no podemos dejar de decir que Papa Francisco casi podríamos decir es un Papa orionino, porque sus discursos parecen realmente repetir las palabras, el sentimiento, las ideas de Don Orione. Solo por citar algunos de los aspectos que se fueron dando en este camino que la Iglesia estaba haciendo junto a la humanidad, la respuesta concreta de caridad a las necesidades, no, disculpen, me equivoqué acá, algunas de los documentos del magisterio de Papa Francisco que van reforzando aquello que sus antecesores ya encaminaron, ya dijeron, como recordamos Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, querida Amazonia. Papa Francisco es sobre todo el Papa que se presenta como el pastor con olor a oveja, por su cercanía y su naturalidad, y quien con gran coraje está actuando una fuerte y profunda reforma de la curia romana, porque sabe leer el tiempo que estamos viviendo y sabe ver con mucho realismo y verdad la situación de la Iglesia. Y está afrontando realmente sin tapujos, sin miedo, el tema de la transparencia económica de la Iglesia, temas delicados como los abusos sexuales, la pedofilia. Fuertemente contestado, esto lo sabemos muy bien,
y esperemos que ninguno de nosotros como orioninos y orioninas lo estemos contestando, ni siquiera con el pensamiento, criticado por los detentores de una iglesia conservadora, contraria a la pobreza, contraria a la cercanía con el dolor, al servicio como expresión del poder, contraria a la transparencia económica y a la profecía de la verdad, de la justicia, de la caridad universal. Papa Francisco es un profeta en este tiempo y yo diría también un mártir. Paso al segundo punto, al segundo tema que quiero compartirles. Don Orione en el corazón de la historia. En este contexto del mundo y de la Iglesia, Don Orione inicia la pequeña obra. Se expande en Italia y más tarde en otras naciones europeas con iniciativas y aperturas de norte a sur. En ese contexto, Don Orione envía a sus primeros misioneros y más tarde sus misioneras de la caridad. En ese contexto parte para América Latina como buen samaritano. Su sensibilidad histórica y su capacidad de prever proféticamente las consecuencias sobre las personas lo llevaron a desplegar la fantasía de la caridad. Utilizó todos los medios de comunicación disponibles en su tiempo. Boletines, revistas, discos grabados, cartas, radio, telegramas. Viajó en auto, en tren, en barco y hasta en avión cuando cruzó los Andes. Yo digo, menos mal que Don Orione no lo tenemos ahora con todos los medios de comunicación, porque estamos todavía trabajando tanto para recoger sus escritos. ¿Se imaginan todos los mensajes de texto, emails, todas las cosas? Porque hubiera sido un volcán en este momento. Pero nos toca a nosotros ser ahora, él. Entonces, viendo las necesidades, abrió casas para acoger huérfanos de la guerra, de los terremotos, las colonias agrícolas, escuelas para los jóvenes, numerosas parroquias, cotolengos. Promovió las vocaciones y se quiso llamar el cura de las vocaciones. Se dio totalmente a la defensa de la Iglesia, del Papa, de los obispos, sin miedo y sin reservas. Inventó formas, a veces arriesgadas, para salvar a quienes eran influenciados por ciertas tendencias o ideologías. Recordemos cuando se disfrazó de enfermero para poder confesar al masón que estaba agonizando en el hospital, entre otras cosas. Fundó la congregación femenina para llegar también a través de su caridad, con el amor materno de la mujer, a las niñas y a las jóvenes. Abrió la obra más allá del océano y él mismo cruzó el océano y sintonizó con una realidad desconocida que desafió nuevamente su corazón sin fronteras y su pasión por salvar almas. Con extraordinaria creatividad cruzó los Andes, como les dije recién, para seguir extendiendo el amor de Cristo, de la Iglesia y de los pobres en más países de América Latina, fiel a la motivación de toda su vida. Instaurare, omnia y Cristo. Esto, solo para citar algunas de las expresiones de la caridad de Don Orione, que Don Orione descubría leyendo los acontecimientos y las necesidades de la historia. Es muy importante recordar y notar que toda la gran actividad de Don Orione no tenía nada que ver con un asistencialismo proteccionista, con un sentido de paternalismo o de protagonismo. Don Orione jamás perdió de vista que las obras eran solo un puente, un canal, para que el amor de Dios sea experimentado y llevar así a las personas a Dios y a la Iglesia e influir en las estructuras de la sociedad y de la cultura. Ser, como muchas veces decimos, pararrayos proféticos del reino a través de las obras de caridad. Y esto, digámoslo, es un riesgo que podemos correr y del cual tenemos que estar muy atentos, de no terminar siendo autorreferenciales con lo que hacemos,
como nos lo recuerda Papa Francisco. Estar atentos a no centrar nuestras acciones de caridad más en nosotros mismos que en el fin único y trascendente que tienen que tener. Esto es fundamental. Y el último punto, ser semilla samaritana hoy. Y acá yo me hice algunas preguntas. ¿Qué lectura de este mundo y de estos contextos haría hoy Don Orione después de 100 años? ¿Cómo ser y servir como buenos samaritanos orioninos hoy, laicos, religiosos, religiosas, consagrados, jóvenes, viejos? ¿Cómo? ¿Cómo ser creativamente, no repetitivamente, creativamente Don Orione hoy, después de 100 años de su llegada? ¿Cómo hacer vivo y presente su carisma en este momento histórico de nuestros pueblos de América Latina? Son preguntas fundamentales para provocarnos al discernimiento y descubrir cómo podemos nosotros hoy transmitir la caridad orionina en modo eficaz, fecundo y evangelizador en una cultura nueva e inédita. Don Orione no nos dejó respuestas, pero sí nos dejó una clave de lectura para reformular las respuestas carismáticas. Nos dejó su actitud, su disposición interior, que nos preparan para ser y sentirnos semilla samaritana orionina hoy. A 100 años de su llegada, su actitud es hoy nuestro desafío. La reliquia del cuerpo de Don Orione, que está expuesta en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, como muchos seguramente o saben o la conocen, quien estuvo en Tortona seguramente rezó ante esta imagen, ante esta reliquia del cuerpo de Don Orione. Es un fuerte apelo este cuerpo de Don Orione yaciente. Es un mensaje vivo, no es un cuerpo muerto. Es una nueva llamada vocacional para quienes lo miramos. Nosotros necesitamos sintonizar con las actitudes de Don Orione, sintonizar con sus ojos, con sus oídos, con su corazón, con sus rodillas, con sus zapatos, y acoger el mensaje vivo de un cuerpo solo aparentemente muerto que habla hoy a nuestros corazones de hijos e hijas de Don Orione. Necesitamos entonces sintonizar con Don Orione. Sintonizar con Don Orione es ver con sus ojos, o sea, contemplar, escrutar, ver la realidad y sus desafíos, ver el dolor, la iglesia, el mundo con sus ojos. Ver con sus ojos es más que mirar, porque ver es encuentro, ver a los ojos del otro, sin ignorar, sin desentenderse, sin evadir o esquivar a nadie. Es la mirada del samaritano que no siguió de largo, porque vio. Sintonizar con Don Orione es saber escuchar con sus oídos, superar la distracción de tanto ruido. Hoy vivimos en la era del ruido, de los auriculares permanentes. Es escuchar el grito del pobre y el gemido del sufrimiento. Escuchar con sus oídos es más que oír, porque es detenerse, prestar atención, hacer silencio, abrazar, dar tiempo. ¿Cuánto cuesta dar tiempo? Somos muy impacientes en el sentarnos pasivamente a escuchar al otro. Comprender, empatizar. Es identificar la voz de Cristo que grita en estas realidades.
es el oído del samaritano. Sintonizar con Don Orione es vibrar con su corazón, o sea, entrar en su corazón sin fronteras. Y que quienes y ustedes tienen en la Argentina el corazón de Don Orione, un corazón infartado, un corazón herido, y yo diría herido de amor. Entonces es entrar en ese corazón que no tiene muros, que no tiene distancias, entrar en su corazón enamorado de Dios y de los hombres. Es encontrar su corazón, aprender a amar como Él amó, vibrar y latir al ritmo de su caridad y de su entrega. Podemos decir que es el corazón del samaritano. Sintonizar con Don Orione es también rezar con sus rodillas encallecidas. Perdonen el error, encallecidas. O sea, aprender de sus largas horas de oración y adoración, porque era ahí donde se gestaba la caridad. Era ese su secreto. Es arrodillarnos, entrar en intimidad con la fuente divina del amor que alimentó su vocación, su vida y su acción. Las rodillas encallecidas de Don Orione son el testimonio de su obediencia y de su dependencia de Dios. Y son la fuente de su fuerza, de su fe, de la luz de su caridad. Porque son las rodillas del samaritano. Y por último, sintonizar con Don Orione es caminar con sus zapatos agujereados. Quien estuvo en Tortona se lo recuerda, ¿verdad? Estos zapatos viejos ahí agujereados. Con sus zapatos y sus pies de peregrino, del discípulo misionero. Están agujereados porque nunca paró, nunca dejó de ir al encuentro del otro, del necesitado. Caminar sin cansancio, sin pausa, sin mirar el terreno, sin elegir terreno, por aquí así y por aquí no. Aquí camino, allá no camino. Sus zapatos rotos son el testimonio de su entrega, de su permanente salir al encuentro del otro. Acá recordamos Papa Francisco cuántas veces dice una iglesia en salida. Salir al encuentro del otro donde haya un dolor. Son los pies del samaritano. Y termino Don Orione, como todos los profetas en la Biblia, no es un santo improvisado, sino que es el conjunto y la síntesis de una variedad de experiencias humanas y espirituales maduradas en el contacto permanente con Dios y con la humanidad. Las palabras de San Juan Pablo II sobre Don Orione son una síntesis exacta de su personalidad y de su acción. Dijo, tuvo el temple y el corazón del apóstol Pablo, tierno y sensible hasta las lágrimas, incansable y valiente hasta consumirse, tenaz y dinámico hasta el heroísmo. Entender esto es fundamental y decisivo para entender a Don Orione y para emprender un camino de fidelidad creativa al carisma. Es la clave para que el carisma continúe siendo actual y fecundo a lo largo de los tiempos y de las diversas culturas. Don Orione, semilla samaritana, hoy no es solo una espiga, sino que es un árbol. Semilla samaritana germinada en los corazones de quienes nos sentimos en sintonía con Él. La semilla hoy es una familia carismática que crece y se multiplica, y multiplicándose multiplica la fuerza evangelizadora del carisma.
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, voluntarios, consagradas, y lo que el Espíritu suscitará, todos llamados vocacionalmente a ser discípulos misioneros, siguiendo a Cristo sobre los pasos de Don Orión. Semillas samaritanas, allí donde fuimos sembrados y llamados a responder y comprometernos, para instaurare omnia in Cristo, aquí, ahora, después de 100 años. Y deo gracias. Muchas gracias, hermana Mabel. Muy movilizante escucharla a usted. No hay comentarios en el chat. El Padlet, estaría bueno si nos pueden enviar el link por el chat. Yo tengo preparado el link para poner después las respuestas en el Padlet. Lo pongo en el chat. Sí, hermano. Así, bueno, porque así pueden dar alguna resonancia si quieren ahora, y si prefieren lo pueden hacer más adelante, en estos días. ¿Sí? Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí está. Pienso que todos sabrán utilizarlo, ¿verdad? ¿O doy alguna pequeña explicación? Por las dudas, hermano, si quiere recordar cómo utilizar. Bueno, el link que les acabo de compartir es este. Ustedes lo pueden copiar también y ponerlo donde quieran en su celular, o lo mando también a algún celular, así lo pueden pasar después. Cuando hagan clic en este link, les va a aparecer esta imagen, Don Orión es semilla samaritana, con esta pregunta: ¿cómo ser semilla orionina hoy? Lo que tenemos que hacer es un clic en esta crucecita, acá donde está la flecha amarilla. Cuando toquen esa flecha y esa crucecita, se va a abrir esta pantallita. Y no hay nada más que hacer que escribir el nombre para saber quién lo dijo, porque si no, no puedo identificar quién escribe. Pero si alguno quiere ser anónimo, no lo ponga, ¿eh? También respetamos eso. Y aquí debajo escriben la respuesta o el mensaje, ¿eh? Una vez que hicieron esto, hacemos un clic en publica y listo. Y ya está, aparecerá todo en el mar que pusimos como símbolo de la nave que trajo a Don Orione a nuestras tierras. ¿Ok? Perfecto, entendido. ¿Eh? Muchísimas gracias. Es muy, muy simple. Bueno. Padre Santiago. Bueno, muchísimas gracias, Madre Mabel. Una alegría inmensa poder coronar este ciclo de charlas abiertas. Creo que es la última, ¿no? Si no digo mal, es la última de este ciclo que empezamos hace varios meses, y ya a pocos días del centenario, del 13 de noviembre, que es el día que estamos esperando con mucha alegría. Tenemos, bueno, esta instancia de formación, de enamorarnos y redescubrir el carisma gracias a tu charla, hermana, y estas dos imágenes, ¿no?, de sembrador y samaritano nos quedan entre tantas cosas, entre tantas luces que hoy nos diste, ¿no? Así que bueno, no nos queda más que agradecerte, ahora pedirle a Dios también la bendición, pero antes de rezar juntos una Ave María a la Virgencita, hermana, ¿se puede anticipar? ¿Vas a estar con nosotros, no, para el centenario? ¿Se sabe? O... Sí, estamos llegando con la hermana Josefa, la ecónoma general, el 15 de noviembre. El 16 con Padre Tarcisio nos han pedido un breve mensaje para el inicio del Congreso Internacional de las Obras de Caridad.
Y después yo participaré también el sábado y el domingo, 20 y 21, que hay una sobre los pasos de Don Orione, si me explicaron bien el programa, y el 21 la misa en Luján. Así que sí, voy porque siendo argentina, no se puede no estar ahí para festejar la llegada de nuestro Padre, ¿no? Así que bueno, va a ser una alegría, hermana, te esperamos. Lo mismo a Padre Gracias. Tarcillo, por supuesto, y a un momento de familia muy, muy grande, ¿no? Bueno, recemos juntos una Ave María, los invito, y le pedimos a Dios que nos bendiga, también que podamos llevar esto a nuestras vidas, orionitas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Esta bendición para todas nuestras familias, comunidades de distintos países, de modo especial la hermana Angélica que ha propiciado también esta instancia, la Escuela de Formación Orionita de Barranqueras, y al equipo que ha preparado y que viene preparando también todos los momentos formativos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Nos bendiga Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre de la Divina Providencia, Ruega por nosotros. San Luis Orione, Ruega por nosotros. un saludo a todos. No se olviden el Padlet de dejar mensajes, así tenemos también una devolución. Y bueno, a todos, a Madre Mabel y a todos un cariño grande. Bueno, Santiago, te mando el link a tu celular, así si tienen contactos lo dan a quienes participaron. ¿Cómo no? Gracias a todos, un saludo a todos muy, muy especial, y especial a quienes están conectados desde muy, muy lejos, desde Chile, Brasil, Mozambique, de Italia, hay varias comunidades conectadas. Es una hermosa comunión de familia. Gracias de corazón. Bendiciones. Buenas noches, hermana. Buenas tardes a todos. Chau, chau. Chao. Obrigada.